Bienvenidos a Oremos la Palabra en el domingo 30 del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos lo que el Señor nos dice a través de la meditación. El Evangelio de San Lucas nos presenta la parábola del fariseo y del publicano que oran en el templo. El relato hace una comparación entre ambos personajes y a su vez nos invita a examinarnos. La parábola va dirigida a todos nosotros, amenazados por el pecado del orgullo espiritual. Para todos aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ese tipo de personas están persuadidas respecto a sí mismas de que son justas. Tienen una frágil arrogancia que solo sobrevive criticando a los demás. Afirman ser justas delante de los hombres y no solamente ante Dios. Poseen la seguridad excesiva de una buena conciencia. Su misma ostentación señala que son menos sólidos de lo que representan. En pocas palabras, son personas que viven de las apariencias, son falsas en su proceder y protegen su persona y sus acciones despreciando a los demás. Por eso, ante este tipo de personas, Jesús se dirige con la parábola. Comienza diciendo que 2 hombres subieron al templo para orar. El hecho de colocar codo a un fariseo, perteneciente a un movimiento religioso, y a un publicano, perteneciente al mundo económico, es para resaltar mejor la disparidad fundamental de las 2 oraciones. Mientras que la oración del fariseo es larga, la oración del publicano es breve. El fariseo pronuncia su oración estando de pie y en voz alta. Su oración, aunque destinada a Dios, no va más allá de su propia persona. Solo habla de sí mismo, su orgullo espiritual, el hecho de sentirse elegido por Dios, sentirse protegido y orgulloso de haber respetado los valores morales. Pone de relieve sus obras, comparándolas con las exigencias de la ley mosaica. Ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo de todas las ganancias, y de este modo emite un desprecio por aquellos que no cumplen con la ley
en particular por el publicano allí presente. Sus obras son solo el cumplimiento de preceptos, como lo corrobora el reproche de Jesús en otra parte del Evangelio. Pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor de Dios. Así, el fariseo ahoga su piedad en un mar de orgullo espiritual e hipocresía. Por el otro lado está el publicano. Los publicanos eran personas ávidas de lucro e inflexibles, por lo que, remando a contracorriente, Jesús escoge deliberadamente a los publicanos entre sus discípulos, no para alabarlos, sino para ponerlos como ejemplo de la conversión que provoca el Evangelio y de la acción de la gracia. Por eso vemos al publicano que, al subir al templo, se mantiene a distancia, expresa su respeto a Dios y la conciencia de su humanidad, de haberse convertido en pecador. Mantiene la mirada hacia abajo, no se concede el gozo de levantar la mirada para contemplar la gloria de Dios. Se golpea el pecho como signo de duelo y arrepentimiento. Su invocación, «Oh Dios, apiádate de mí, que soy un pecador», manifiesta que nada de lo suyo vale y solo tiene esperanza en la misericordia divina. Suplica a Dios que le sea favorable. Así, el publicano suplica la reconciliación con Dios, quien le da su gracia. De esta manera, expresa el relato, es este y no el otro el que contra toda esperanza va a volver a su casa justificado. El publicano volverá a casa y por ello no escapará a su condición humana y frágil, pero no volverá a ella tal como era antes. Una transformación en Dios implica, aunque no se vea de inmediato, una transformación en el ser humano. Esta modificación de ser justificado no concierne únicamente a la esfera interior, sino que comprende la vida entera, tanto social como religiosa. Así, la casa del publicano se transformará en una zona liberada, en una iglesia doméstica. El publicano ha hecho lo que Dios esperaba de él, arrepentirse, y Jesús se ha manifestado. No desea la muerte del pecador. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que el publicano, gracias a su oración que se concentra en Dios y en sí mismo, llegó a manifestar su verdadero ser y le permitió a Dios ser el mismo. No tuvo vergüenza de sentir vergüenza. Siente ahora confianza. Es consciente de no tener otra cosa para ofrecer que su fracaso. Como dice la primera lectura del libro del Siráside, Dios es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Por eso, quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes. En cambio, la oración del soberbio, que se cree justo, es una oración larga y cargada de orgullo espiritual que no logra subir a Dios, sino que permanece en la vanidad de quien la pronuncia. Como recita el Salmo 33, el Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. No morirán quienes en Él esperan. Oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias, Jesús, por tu amor. Enséñanos una y otra vez a creer en Él, a creerte, que busquemos siempre lo gratuito y no condenemos, que las veces que nos miremos a nosotros mismos, reaccionemos para mirarte a ti, que no busquemos sacar provecho de los demás, ni nos creamos superiores. Impúlsanos para que con humildad
nos abramos a tu mirada que nos abraza con todo lo que somos, con todo lo que tengamos. Amén. Que tengan todos un feliz domingo y una feliz semana. Gracias.